Shalom, bendiciones a todos los hermanos que se conectan como cada semana. Bendiciones a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti y también a toda la audiencia de Teshua TV. Como cada semana es un gusto el poder estar con cada uno de ustedes. Estamos haciendo este estudio para la congregación, así es que ellos están en vivo, ustedes están viendo el video, pero de igual manera qué bueno que se conectan como cada semana para poder estudiar y para poder ver las raíces de nuestra fe. Estamos estudiando el cristianismo a través de la historia y vamos a ver varias cosas interesantes. Si usted ha visto los videos 1, 2 y 3, usted ha visto que hemos empezado a hablar acerca del judaísmo en Palestina. Hemos visto el judaísmo, la dispersión, y hemos visto el mundo greco-romano. Estas tres cosas son importantes para poder entender el ambiente en el cual la iglesia, como se conoce, o el nuevo movimiento de creyentes, los cristianos, como muchos se conocen, la iglesia, la nueva iglesia de Cristo, que se creció, nació y creció en Pentecostés, como siempre lo habíamos escuchado, tiene su base y tiene su crecimiento. Así es que es bien importante entender el judaísmo en Palestina, el judaísmo, la dispersión, y dentro del judaísmo, la dispersión, vimos lo que era el helenismo con la influencia griega, que aún la encontramos en los evangelios y que la encontramos también en algunas de las cartas del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado. El mundo grecorromano es bien importante y es bien interesante estudiarlo, porque a través de ver el mundo greco-romano vamos a ver la gran cantidad de sincretismo y la gran cantidad de prácticas que aún a veces como creyentes abrazamos sin entender muchas de ellas. Y podemos hablar en una gran cantidad. No voy a mencionarlas para no ofender a ninguna persona, para no ofender a nadie, pero hay muchas prácticas que se celebran o que se usan dentro de lo que es el cristianismo. Que sería bueno revisar, sería bueno checar de dónde vienen, por qué se hace lo que se hace, y nos daríamos cuenta de que la influencia greco-romana es bien fuerte en lo que se conoce como la iglesia del Señor. Y a través de la historia del cristianismo, nuestra meta es que vayamos reconociendo cada una de estas cosas y vayamos viendo por qué el cristianismo en el 2021 está como está, con 49,000 denominaciones alrededor del mundo. Todos creen en algo, todos tienen una doctrina y todos, absolutamente todos, dicen que ellos tienen la verdad, y todos los demás están fuera del conocimiento de la verdad. Yo he sido una persona que ha aprendido a que nadie tiene la verdad. Si alguien se cree que sabe demasiado, no sabe nada todavía. Si alguien piensa tener la ecuación realizada, nos vamos a dar cuenta de que no sabemos nada, y tenemos que seguir validando, tenemos que seguir verificando la información para poder ir hacia adelante en el crecimiento de lo que es la palabra de el Todopoderoso. La iglesia de Jerusalén. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nos encontramos de entrada en los primeros capítulos del libro de Hechos. El capítulo 2, nos encontramos el evento en Shavuot, Pentecostés, cuando cae, se derrama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y vemos que dice, se le aparecieron lenguas como de fuego. Ya hemos hablado en las semanas pasadas que realmente las lenguas eran idiomas que las otras gentes entendían y escuchaban las maravillas de Dios. Todo el mundo empezó a escuchar las maravillas de Dios. Así es que las lenguas, los idiomas, eran para escuchar, para entender las maravillas de Dios. 3,000 personas vienen, se acercan. Dice, el libro de Hechos nos da a entender que hubo desde los inicios una fuerte iglesia, una fuerte asamblea en Jerusalén. Sin embargo, después de sus primeros capítulos, ese mismo libro, el libro de Hechos, nos dice muy poco acerca de la historia de aquella comunidad original. Esto se entiende, pues el propósito del autor de Hechos no es escribir toda una historia de la iglesia,
sino más bien mostrar cómo por obra del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, la nueva fe fue extendiéndose hasta llegar a la capital del imperio. Ahora, esto es interesante y esto es importante, porque si nosotros vemos que todo esto tiene o se está desarrollando dentro de lo que era el imperio más grande y más poderoso, que es el Imperio Romano. Si nosotros queremos entender las cartas de Pablo, si nosotros queremos entender la iglesia del primer siglo, tenemos que entender dónde se está desarrollando. Una de las cosas como maestros, una de las cosas como creyentes que tenemos que verificar es el Imperio Romano para poder entender, porque desde que Yeshua viene, desde que Yeshua empieza a predicar el Evangelio, que no era otra cosa más que la Torá y las instrucciones de Dios y cómo vivirlas, vamos a ver que todo esto se da en lo que es el ambiente político de Roma. Después las cartas hasta Apocalipsis, todo se desenvuelve en lo que es el Imperio Romano. Yo le enseñaba la semana pasada este libro. Está gruesecito porque tiene un montón de información. El Roman Empire, el Imperio Romano. Este libro me lo recomendó Rico Cortés y a través de este libro yo he aprendido un montón de cosas a través de lo que es el Imperio Romano. Le expliqué lo de Cornelio. ¿Dónde aprendí lo de Cornelio? Aquí. Pero aquí está hablando lo que es cómo se levanta y cómo cae el Imperio de Roma, los romanos, el mundo romano. Tantas cosas que vienen aquí. Dice mi esposa, si tiene dibujitos es más interesante. Tiene muchos mapas, muchos dibujitos. No son como los otros libros que leo que son puras letras y bien chiquititas para hacerla más todavía interesante. Los circos, tanta cosa que podemos ver a través de esto. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar unos cuantos nomás para que usted vea algunas de las cosas. La perspectiva paulina. Mucha gente dice, Pablo dice, pero Pablo dice, pero Pablo dice. Este no tiene dibujitos. Como usted puede ver, son puras letras, bien chiquititas. También está bien grueso. Las perspectivas paulinas. La perspectiva paulina. ¿Por qué Pablo hablaba lo que hablaba? Pedro dice, hay muchas cosas que sí. Ok, ahí está. Entonces, las perspectivas paulinas. El mismo Pedro dijo, hay muchas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Que aún los indoctos, ¿qué es indocto? Aquellos que no estudian, tuercen para su propio bien. Y hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, hay mucha gente que no estudia, como yo lo fui en mucho tiempo, que no estudiaba y me escondía tras la excusa de pero Pablo dijo, pero realmente cuando vemos el pensamiento de Pablo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no son como nosotros decimos que somos, especialmente dentro del movimiento cristiano, que le damos más autoridad a Pablo que la que tenía Yeshua. ¿Quién es más grande? Obvio, Yeshua. Yeshua es más grande, pero a veces anulamos las palabras de Yeshua porque decimos Pablo dijo, o sea, ponemos a Pablo sobre Jesús, sobre Yeshua, y decimos Pablo dijo, o sea, lo que dijo Yeshua no le hagas caso porque Pablo dijo y porque nos conviene.
Pablo, la ley y la gente y el pueblo judío. Pablo, la ley y el pueblo judío. También para entender que Pablo fue un judío. Este es otro. Pablo y el imperio. Pablo y el imperio, la religión y el poder en la sociedad del imperio romano. También bien interesante. Todo esto para poder entender a Pablo y lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Este libro me hizo entender muchas cosas del libro de Romanos. Este libro no lo leí todo. Les soy sincero, este libro no lo leí todo, pero con lo que leí pude entender muchas cosas. Y este se llama El Misterio de Romanos. El Misterio de Romanos. Habla del libro de Romanos. Libro de Romanos es uno de los libros que se usa para decir, Pablo dice que ya no hay que seguir la ley, pero cuando nosotros vemos el misterio de Romanos, nos vamos a dar cuenta de, bueno, pues le vamos a poner más cosas al escritorio. Y el último que leí, que me cambió aún más la perspectiva de ver las cosas, es Pablo no era cristiano. Pablo no era cristiano. Este lo conseguí en español. Es que si alguien está interesado, lo tengo en español. Tengo la copia electrónica en español. Se la puedo pasar. Y este último se llama Backgrounds of Early Christianity. El trasfondo de la cristiandad o de los primeros cristianos. Y aquí también hay un montón de cosas bien interesantes que vamos a estar hablando más adelante, a medida que vayamos creciendo en cuanto a la historia del cristianismo. Vamos a utilizar hasta Constantino. El elemento griego predominante en la política es de gran influencia del año 330 al año 30 antes de la era común. Este libro pone lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas, como la influencia del judaísmo dentro de Palestina, el judaísmo dentro del exilio, la influencia greco-romana, greco-romana. Todo esto es bien importante para entender cómo nace el movimiento que se conoce como los del camino, porque realmente en todo el libro de Hechos, en los textos originales, no encontramos la palabra cristiano. Ahora, si usted lee la Biblia, especialmente la Reina Valera, va a encontrar varias veces el término cristiano en el libro de Hechos, pero realmente el término cristiano no se usó para los primeros creyentes. El término cristiano se empezó a usar casi llegando al tercer siglo, cuando nos acercamos más a la época de Constantino. Fue cuando se empezó a usar el término cristiano. Y cuando nosotros vemos el término cristiano, se usaba en un término como derogativo, y vamos a hablar de eso más adelante. Así es que para que usted vea todo lo que vamos a aprender a través de la historia y a través de varias fuentes y a través de la Biblia misma, en cuanto a cómo ha ido creciendo el cristianismo. Y por eso que ahora, 2000 años, 2020 años, 2021 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, el cristianismo está casi totalmente desconectado de lo que era el movimiento original de la iglesia o de la Kehilá que seguían los primeros discípulos. Así es que ok, dice aquí, a ver aquí,
Ok. Ok, ya, yo creo que ya se oye mejor ahí. Ok. Entonces dice, el autor no quiere escribir toda la historia, sino que está tratando, sino más bien mostrar cómo por obra del Espíritu Santo la nueva fe fue extendiéndose hasta llegar a la capital del imperio. El resto del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, nos dice aún menos acerca de la iglesia de Jerusalén, puesto que en este caso también la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento trata acerca de la vida de la iglesia en otras partes del imperio. Y eso es muy cierto. Si usted ve la carta a los romanos, no le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, sino le está escribiendo a la carta a la iglesia de Roma, Efesios, a la iglesia de Efesos, a Colosenses, Tesalonicenses, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, todas tienen que ver con las iglesias que están fuera de Jerusalén. ¿Dónde encontramos la iglesia de Jerusalén? ¿O dónde encontramos el movimiento de Jerusalén? Lo encontramos en los primeros capítulos de Hechos, y la encontramos en el capítulo 15 cuando está el concilio, pero más de ahí siempre vamos a encontrar y vamos a ver cómo se está extendiendo y cómo está creciendo por todas partes del imperio. Así es que el autor de Hechos no nos trata de describir la obra de la iglesia en Jerusalén, sino cómo empezó y cómo fue creciendo el movimiento hasta llegar a todas las partes del imperio. Esto quiere decir que al intentar reconstruir la vida y la historia de aquella primera iglesia, nos encontramos ante una infortuna escasa de datos. Sin embargo, leyendo cuidadosamente el Nuevo Testamento y añadiendo algunos pormenores que nos ofrecen otros autores de los primeros siglos, podemos hacernos una idea aproximada de lo que fue aquella primera comunidad de creyentes. Acuérdense, este libro es un libro de un autor cristiano, y todas las veces vamos a encontrar que dice comunidad cristiana, pero vamos a usar la palabra creyentes nosotros, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿ok? Unidad y diversidad. Es error común entre muchas personas el de idealizar la iglesia del Nuevo Testamento. La firmeza y la elocuencia de Pedro en el día de Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a qué debía hacerse con los gentiles que eran añadidos a la iglesia. Lo dice, la firmeza y la elocuencia de Pedro en el día de Pentecostés nos hace olvidar sus dudas y vacilaciones en cuanto a qué debía hacerse con los gentiles que eran añadidos a la iglesia. Y el hecho de que los discípulos poseían todas las cosas en común frecuentemente eclipsa las dificultades que esa práctica acarrió, según puede verse en el caso de Ananías y Zafira, y la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En los primeros 6 capítulos del libro de Hechos nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas corriendo. Está el evento de Ananías y Zafira que mueren. ¿Por qué mueren? Porque ellos vieron que todos los discípulos, todos los creyentes tenían todas las cosas en común, y ellos van y venden su propiedad. Y cuando van y la venden, ellos quitan una parte de lo que habían obtenido por venderla y la traen a los pies de los discípulos y le dicen, esto es todo el dinero en lo que vendimos la propiedad. Aquí hay una enseñanza bien grande, porque estamos hablando que ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Y ahora bajo la gracia, 2 personas mueren por tratar de engañar y tratar de venir con un engaño. Lo que hace falta más en la iglesia sería un temor, y sería que Dios literalmente matara a aquellos que están obrando mal. Ahora, Dios no lo hace, ¿por qué? Porque estamos en su gracia y en su misericordia. Pero cuando decimos, con Jesús vino la gracia, con Yeshua vino la gracia, nos olvidamos que el capítulo 5 es mucho después de la muerte y resurrección de Yeshua, y vemos a 2 personas caer en un juicio y caer muertas porque estaban tratando de engañar al Ruach, al espíritu de Elohim, al espíritu de Dios. Si la iglesia captara este mensaje y dijera, Dios es un Dios al cual no podemos engañar porque puede caernos juicio, la cosa sería diferente. Pero como eso no pasa, tomamos muy a la ligera
los caminos de Dios. Pero ahora fíjese lo que está pasando aquí, porque dice que en el capítulo 6, versículo 1, hay una murmuración de los griegos contra los hebreos. La primera clase nosotros hablamos un poquito de esto, así es que usted puede entender muy bien lo que estamos leyendo aquí, porque leímos esa parte en la primera clase. Pero dice aquí, la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos, eran desatendidas. Este último episodio que se menciona como de pasada en Hechos, nos indica que ya en la iglesia primitiva, en la primitiva iglesia comenzaban a reflejarse algunas de las divisiones que existían entre los judíos. Oiga lo que dice aquí. Entre los judíos en Jerusalén, porque estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Voy a subrayar ahí. Dice que existía entre los judíos en Jerusalén. Según hemos mencionado en el capítulo, en la clase anterior, durante varios siglos Palestina había estado dividida entre los judíos más puristas y aquellos de tendencia más helenizante. Es a esto que se refiere Hechos 6:1 al hablar de los griegos y los hebreos. No se trata aquí verdaderamente de judíos y gentiles, pues todavía no había gentiles en la iglesia, según nos lo da a entender más adelante el propio libro de los Hechos, sino más bien de dos grupos entre los judíos. Los hebreos eran los que todavía conservaban todas las costumbres y el idioma de sus antepasados, mientras que los griegos eran los que se mostraban más abiertos hacia las influencias del helenismo. Es posible que algunos de ellos hayan sido judíos que habían regresado a Jerusalén después de vivir en otros lugares, quizás algunos casos por varias generaciones. En todo caso, la mayor parte de ellos llevaban nombres griegos, y es de suponerse que además del arameo de la región, hablaban también el griego. Muchas veces cuando leemos esto sin entender la historia y sin entender el trasfondo de lo que está pasando, decimos, ves, ahí están los griegos y están los judíos. Pero a través de estas clases queremos mostrarle que esto, aún en el primer siglo, aún después de 50 años, a 60 años después de la muerte y la resurrección de Yeshua, encontramos dos grupos, y encontramos dentro del movimiento, encontramos una lucha de ideas, porque estaban los judíos que no habían dejado sus costumbres, no habían dejado sus creencias, no habían dejado todo, pero habían aceptado al Mesías. Y estaban los judíos que habían sido influenciados por el movimiento helenístico. Su mentalidad era helenística, hablaban griego, su forma de pensar era diferente, y ahora ellos vinieron, aceptaron a Yeshua, y ahora encontramos una mezcla de ideas. Encontramos al judío celoso y observante de la Torá, y encontramos al judío con mentalidad griega, que dice, ya su forma de pensar ya no es tan rígida en cuanto a la Torá, sino que ahora su forma de ver el mundo era un poco más abierta, porque habían aprendido y habían entendido a través de la influencia griega del imperio un estilo de vida distinto. Pero esta era la lucha que se estaba llevando ahora en el capítulo 6 del libro de los Hechos, con la iglesia de más de 8,000 miembros, porque si vemos capítulo 2 se añaden 3,000, capítulo 5 se añaden 5,000. Ahora tenemos una iglesia de 8,000 miembros, en la cual hay judíos de mente hebrea y hay judíos de mente griega. Imagínense una congregación de 8,000 personas, en donde hay dos pensamientos distintos. Y esto es a lo que se están enfrentando los apóstoles, los discípulos. Así es que no tiene nada que ver con gentiles. Cuando nosotros vemos la palabra gentil o la palabra griego, está hablando de gente que tenía una mentalidad griega. Porque el primer gentil o el primer hombre de procedencia gentil a la iglesia es Cornelio. A él lo encontramos hasta el capítulo 10. Antes, todo tiene que ver con los judíos que estaban aceptando a Yeshua, y los judíos que estaban en la dispersión. Por eso
La clase número 2 tenía que ver con dispersión, porque ahora estamos entendiendo que en sus inicios está el judaísmo de Palestina, está el judaísmo de la dispersión, y después del capítulo 10 está la influencia greco-romana, y ahora esos tres están colapsando uno con otro para poder llevar hacia adelante la misión y el llamado del Mesías con los primeros apóstoles. La iglesia, en sus primeros inicios, como se conoce, estaba compuesta por judíos hebreos, mentalidad hebrea, totalmente observantes de la Torá, judíos de mentalidad griega, que observaban Torá, pero no eran así, eran más liberales, por así decirlo. Y después va a empezar a llegar gente, después del capítulo 10 de Hechos con Cornelio, va a empezar a llegar gente que tiene una mentalidad greco-romana. Y a esa mentalidad, backgrounds of early Christianity, a esa mentalidad es a la cual Pablo va a estar atacando constantemente. Y cuando no entendemos el mensaje de Pablo, vamos a decir, Pablo les estaba diciendo no observen Torá. No, Pablo les estaba diciendo no regresen a la mentalidad que antes tenían. Gálatas, ¿quién os embrujó para regresar nuevamente? ¿De dónde venían los Gálatas? De una influencia pagana, totalmente greco-romana. Y les dice, ¿quién los embrujó para volver a regresar teniendo un fundamento? Pablo les enseñó muchas cosas. Pablo no les estaba diciendo quién les enseñó a regresar a la ley, sino les estaba diciendo quién les enseñó a regresar a sus prácticas paganas cuando ustedes estaban entendiendo el mensaje. Pero cuando vemos ese mensaje, cuando vemos esos pasajes y no entendemos, decimos, mira, Pablo les está diciendo, los está regañando y les está diciendo, ¿quién los enseñó a regresar a la ley? ¿Quieren estar nuevamente en sus prácticas? ¿Quieren estar nuevamente? Totalmente distinto, porque tenemos que entender a quién les está hablando Pablo. Y Pablo les está hablando a una gente que vienen de una influencia greco-romana, romanos, efesios, Colosas, Tesalónica, todas estas partes del mundo en donde la influencia es tan grande. Más adelante, cuando empecemos a ver todas estas cosas y vamos a ver los problemas que están siendo en cada una de las congregaciones, vamos a entender un poquito el mensaje. ¿Por qué nació Gálatas? ¿Por qué nació Gálatas? Gálatas nació porque había una división. Y está el evento de Pedro y Pablo. Y Pedro estaba bien, comía bien, estaba bien con la gente. Y de repente vienen unos judíos que eran de la escuela de Shammai, que tenían ciertos requisitos para los gentiles poder entrar al reino, como circuncídate y observa la Torá para salvación. Esos son los judaizantes, los que dicen, te tienes que circuncidar y tienes que guardar la ley para que puedas ser salvo. De lo contrario no puedes ser salvo. Y vienen, bajan y Pedro los ve. Y cuando Pedro los ve, se aparta y ahora ya no se junta con los gentiles, ya no quiere comer con los gentiles y ahora está con el grupito que había venido de Jerusalén. Y Pablo se levanta y le dice, tú eres un hipócrita, Pedro. Porque antes de que vinieran estos, comías. Y ahí es donde empieza el mensaje. Y ahí es donde empieza a hablar Gálatas. Pero Gálatas no tiene nada que ver con salvación, sino tiene que ver con justificación. Y ahí es donde vemos que el hombre es justificado. No por las obras de la ley, sino porque Dios lo justificó. Y podemos entender el mensaje de una manera distinta y diferente. Pero por eso nació Gálatas. Gálatas nació porque vio Pablo que Pedro cambió su actitud y dijo, esto no lo puedo tolerar. Y después de ahí, después de este incidente, a Pedro y a Pablo, ¿a dónde creen que los llaman? Jerusalén. Y ahí está ahí está el capítulo 15 del libro de Hechos. Por eso es que si nosotros queremos leer la Biblia de una manera cronológica, vamos a tener problemas. Porque del capítulo 15 de Hechos, o antes del capítulo 15, muchas cosas están sucediendo. Y después del capítulo 15, muchos viajes de Pablo están sucediendo. Y se están escribiendo cartas. Y no podemos leer Hechos
corrido, como si fuera una historia, porque nos vamos a perder de tantas cosas que Pablo hizo entre viaje y viaje. Y cuando él regresa, ¿por qué Hechos capítulo 23? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo acusan? ¿Por qué lo acusan? Después va a Roma y durante Roma está escribiendo cartas y está escribiendo todo esto. Así es que el libro de Hechos tiene que leerse de una manera entretejida, viendo las cartas, el tiempo en que fue escrita la carta, dónde entra dentro de la historia de Hechos, porque Hechos empieza con el movimiento de la iglesia primitiva, capítulo 6, capítulo 10 empieza a entrar Cornelio, empiezan los viajes misioneros y empieza a entrelazarse la historia de Hechos. Y por eso Hechos no termina con un amén, queda abierto, porque hasta el día de hoy nosotros somos parte de Hechos. El mensaje de Yeshua el Mesías sigue escribiéndose y somos parte del libro de Hechos. Vea su Biblia y se va a dar cuenta de que de alguna manera todas las cartas, todos los libros tienen un final. Hechos se queda abierto. Mire, voy a ver si se lo pongo aquí. A Romanos. No quiero Romanos. Libro de Hechos. Espero que esté teniendo buen tiempo aquí. Hechos, capítulo. Ok, Hechos capítulo 28. Ahí está. Pablo predica en Roma. Quiere llegar al final. Aquí está, mire. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todos los días los que venían a él, predicando el reinado de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina el libro de Hechos. No nos dice más, ahí termina. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 dice: al único y al sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos termina con amén. Corintios termina con capítulo 16 de Corintios. Capítulo 16 de Corintios: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Ve? Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13 dice, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y usted puede ver todas las cartas. Apocalipsis capítulo, que es el último libro, capítulo 22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero el libro de Hechos no termina con el amén, sino que queda abierto. Vea, siga leyendo todas las cartas en su casa y vea al final de todas las cartas y todas van a terminar con amén, porque es el cierre, es el cierre de la carta. Pero el libro de Hechos no tiene un cierre, no tiene un cierre. Judas capítulo 1, vamos a ver qué dice Judas aquí en el capítulo 1, que es el libro más chiquito. Judas capítulo 1 dice... No, aquí ya estamos en Apocalipsis. Al único, dice Judas capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todas las cartas van a terminar con un amén. Tercera de Juan, capítulo 1.
Vamos a seguir viendo aquí. Tercera de Juan dice: la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a tus amigos, a cada uno en particular. Pero bueno, esta no termina con amén, pero termina con un saludo de despedida. Segunda de Juan, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Ok? Para que usted se dé cuenta, todas terminan con amén, a menos el libro de Hechos. El libro de Hechos queda abierto. El libro de Hechos queda como le enseñé. El libro de Hechos, ¿dónde está el libro de Hechos? Queda abierto en el capítulo 16, no, capítulo 28, estoy viendo Romanos. Capítulo 28 del libro de Hechos dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso nos dice la última acción de Pablo, que estaba enseñando a Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjense cómo termina el libro de Hechos. Dice que Pablo sigue enseñando el mensaje, porque Pablo fue el que fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y nos dice que Pablo está predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina. ¿Y qué es lo que estamos ahora nosotros recibiendo? El reino de Dios, y estamos enseñando y aprendiendo acerca del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo. Y en algunos países como en el nuestro lo estamos haciendo abiertamente y sin impedimento por ahora, porque eso puede cambiar muy pronto, pero vamos a disfrutar la libertad que tenemos para seguir predicando y seguir enseñando el evangelio hasta que nos sea imposible. Así es que, regresando a la parte aquí, ya entendimos que los griegos dice, y es de suponerse, en todo caso la mayor parte de ellos llevaban nombres griegos, y es de suponerse que además del arameo de la región hablaban también el griego. Luego la disputa, por eso cuando entendemos que hablaban el griego, la importancia que tenemos de entender la Septuaginta, porque la Septuaginta es la primera traducción que hubo del Tanakh, de la Biblia hebrea, a el griego, y es la Septuaginta. Y en muchas cosas de la Septuaginta siempre tenemos que ir a la Septuaginta, a Mateo capítulo 28, a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la versión más antigua, el Textus Receptus y la Septuaginta, no vamos a encontrar la fórmula trinitaria, no vamos a encontrar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a encontrar que dice bautizándolos en el nombre de Yeshua o bautizándolos en mi nombre. ¿Por qué aparece esta fórmula? Bueno, a través de la historia vamos a darnos cuenta que ese texto fue añadido. Hay muchos textos que han sido añadidos para apoyar las doctrinas. Y por eso ahora nosotros decimos, no, pero la Biblia dice, ahí en Mateo dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero cuando nos damos la tarea de investigar, nos encontramos con la sorpresa de que en el principio no estaba esa fórmula. Pero como no lo estudiamos y como solo repetimos lo que vemos y lo que nos enseñaron, la iglesia ha crecido en una desinformación y la respuesta es que hay 49,000 religiones. Todas le citan la Biblia y todas tienen su doctrina basada en un pasaje bíblico. 49,000. Algo está pasando. Como resultado, dice, la disputa que se refiere a Hechos es una desavenencia entre cristianos de origen judío, creyentes de origen judío, pero unos, por así decir,
más judíos que los otros. Como resultado de este conflicto, los 12 convocaron a una asamblea que eligió a 7 personas para servir a las mesas. El sentido exacto de esta función no está del todo claro, aunque no cabe duda de que los 12 tenían en mente que los 12 tenían en mente eran que los 7 se dedicarían a labores administrativas mientras que ellos seguían predicando. Pero sí hay dos cosas que resultan claras al leer todo el libro de Hechos. La primera de todas ellas es que los 7 eran representantes del grupo de los griegos. Todos ellos tenían nombres griegos y que el propósito de su elección era entonces darle cierta representación a este grupo. Por eso está el nombre de Esteban y no encontramos un nombre hebreo, un nombre judío. Todos ellos tenían nombres griegos y que el propósito de su elección era entonces darle cierta representación a ese grupo. La segunda es que desde muy temprano, por lo menos algunos de los 7 se dedicaron también a la predicación y a la tarea misionera. El capítulo 7 de Hechos, después de la disputa encontramos el capítulo 7, está dedicado a Esteban, uno de los 7 que hacía prodigios y señales entre el pueblo. Al leer el testimonio de Esteban ante el concilio, nos percatamos que su actitud hacia el templo no es del todo positiva. El concilio, que está compuesto principalmente por judíos antihelenistas, se niega a escucharle y le apedrea. Esto contrasta con el modo en que el mismo concilio había tratado a Pedro y a Juan, quienes fueron puestos en libertad después de ser azotados. Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. Además es de notarse el hecho de que cuando se desató la persecución y los creyentes se vieron obligados a huir de Jerusalén, los apóstoles pudieron permanecer en la ciudad santa. Cuando Saulo sale hacia Damasco para perseguir a los creyentes que habían encontrado refugio en esa ciudad, los apóstoles todavía están en Jerusalén y al parecer Saulo no se preocupa por ello. Todo lo anterior nos lleva a concluir que los miembros del concilio y el sumo sacerdote se preocupaban más por los cristianos griegos que por los hebreos. Como hemos dicho anteriormente, tanto los unos como los otros eran de origen judío. Y no cabe duda que los miembros del concilio veían el cristianismo una herejía que era a Pedro y a Juan. Envían a Pedro y a Juan. Envían a Pedro y a Juan para supervisar la labor de Felipe. Luego resulta claro que ya va comenzando a formarse una iglesia fuera del ámbito de Judea, que esa iglesia no es fundada por los apóstoles y que a pesar de ello los 12 siguen gozando de cierta autoridad sobre toda la iglesia. Después de esto, en el capítulo 9, Hechos empieza a hablarnos de Pablo y la iglesia fuera de Palestina se va volviendo cada vez más el centro de la narración. Esto no ha de extrañarnos, pues lo que sucedió fue que los judíos griegos que se habían hecho creyentes sirvieron de puente a través de la cual la nueva fe pasó al mundo gentil y pronto la iglesia contó con más miembros entre los gentiles que entre los judíos. Por tanto, la mayor parte de nuestra historia tratará acerca del cristianismo entre los gentiles, pero a pesar de ello no podemos olvidar la primera iglesia de la que nos llega solo lejanos hastigos. Bien interesante, porque ahora vamos teniendo una cronología aún de lo que es el libro de los Hechos.
Y yo le enseñé a través de esto que si nosotros ponemos cuidado, vamos a ver que Hechos, capítulo 1, nos habla de Yeshua con sus discípulos y las últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Ese es el capítulo 1 del libro de los Hechos. Después están hablando de reemplazar a Judas Iscariote, el que se ahorcó, y hacen un sorteo para ver quién iba a tomar su lugar. Capítulo 2, Pentecostés, y la iniciación de lo que era el reino, el avivamiento del reino con la Torá y ahora el fuego, el Ruach. Ahí se unió la Torá y el Espíritu Santo. Anteriormente decíamos, ahí nació la iglesia. No, ahí recibió total función la iglesia, porque ahora tenían la Torá y tenían el fuego del Ruach, que van juntos, van mano a mano. Capítulo 3 del libro de Hechos, nos vamos a encontrar que está Pedro y Juan, siguen predicando y ahora van a llegar 5,000 personas más. Y ahora ya tenemos 8,000 personas, nada más de las dos predicaciones. Capítulo 4, la primera persecución. Pedro va al Sanedrín. A diferencia de Esteban, que nos damos cuenta que ahora tenía una mentalidad griega y lo apedrean porque supuestamente estaba hablando en contra del templo. Pero cuando leemos el capítulo 6 y capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que ellos buscan testigos falsos para acusarlo. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Capítulo 5, muerte de Ananías y Zafira. Capítulo 6, la elección de los diáconos, de los sirvientes, de los que iban a servir a las mesas. Capítulo 7, muerte de Esteban. Todo esto está pasando en Jerusalén. Capítulo 7, muerte de Esteban. Capítulos después de la muerte de Esteban nos lleva a Felipe, y Felipe ahora está fuera de Jerusalén, donde ha levantado un grupo, y ahora mandan a Pedro y a Juan a supervisarlo. Y después, en el capítulo 8, vamos a encontrar a Pedro, vamos a encontrar a Felipe y al etíope. Vamos a encontrar el capítulo 9, la conversión de Saulo, Rab Shaul. Y después el capítulo 10, ahora sí vamos a encontrar a los gentiles a través de Cornelio. Así es que estos son los inicios de lo que se conoce como el movimiento de creyentes, conocido como cristianos, pero no le vamos a llamar cristianos por razón de toda la historia que vamos a ir conociendo, y al final usted va a entender por qué. Pero son los primeros creyentes. Así es que la semana que viene, porque ya va a ser 1 hora, créalo o no, ¿qué tan grande es esto? No, sí, la semana que viene, porque va a ser grande y hay que con detalle. Pero la semana que viene vamos a hablar de la vida religiosa. Y fíjese lo que dice aquí. Los primeros creyentes, los primeros cristianos, los primeros creyentes no creían pertenecer a una nueva religión. Oiga, con esto vamos a arrancar la próxima semana. Porque ahora vemos una iglesia de 8,000 miembros. O un grupo de creyentes de 8,000 miembros. Porque ellos no se reunían en un edificio, sino que ellos habían creído por 2 mensajes de Pedro. Uno 3,000 y en el otro 5,000. Pero ahora vamos a ver la vida religiosa. ¿Cómo era la vida de estas personas en el primer siglo? En los inicios. Dice, los primeros creyentes no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. ¡Pum! Ahí está la base de lo que debería ser el cristianismo, de lo que es la iglesia del Señor. Ellos, cuando recibieron el llamado de Yeshua, cuando recibieron el fuego del Ruach HaKodesh, ellos no pensaron en crear un nuevo grupo, en crear una nueva religión, sino que ellos dijeron, somos judíos, hemos sido judíos toda la vida, seguiremos siendo judíos llevando el mensaje de Yeshua. Y esa es la iglesia del Señor. Ahora, de ahí a donde estamos ahora, ¿qué pasó?
Eso es lo que vamos a descubrir a través de toda esta historia. Pero usted está viendo de aquí de antemano, esto es lo que vamos a ver la próxima semana, y vamos a ver cómo era la vida de la vida religiosa de los primeros creyentes. Dice, los primeros cristianos, los primeros creyentes, no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto, no solo de Pedro y los 12, sino también de los 7 y hasta del mismo Pablo. O sea que hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, no solo los 12, sino también los 7, que aunque tenían una mentalidad griega, nombres griegos, ellos se consideraban siendo judíos. Pablo. Y aquí es donde entra este libro. Pablo no era cristiano. Le voy a leer algo que esté por aquí. Déjenme ver. Esta parte, mire. Esta parte está en la capítulo 1. Fíjense lo que dice esta parte, porque esta parte me llamó la atención. Si un centurión romano, un soldado, un general del ejército, si un centurión romano hubiera interceptado la carta de Pablo a los romanos, él se hubiera dado cuenta inmediatamente que era un documento judío. Considerando cómo la carta empieza diciendo, Pablo, al servicio de alguien que se llama Jesús, que es griego, que es la forma griega del nombre hebreo Joshua. Y este Jesús es descendiente de la dinastía davídica, la más gloriosa de las monarquías antiguas de Israel. Cuando nosotros vemos, déjenme le pongo la Biblia. Capítulo 1 de Romanos. Aquí está. Capítulo 1 de Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Adón. Esta palabra Adón, Señor. Lo voy a poner aquí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor. Esta palabra tiene la traducción aquí. Nuestro Señor Jesucristo, quien era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de los muertos, y quien por recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Con esta dedicatoria, con esta introducción, dice este libro, si un centurión romano lo hubiera interceptado este rollo y hubiera empezado a leer, Pablo es siervo, es un sirviente de este Jesús, que es la forma hebrea de Yeshua, Yehoshua, y que es hijo de la descendencia de la monarquía de David, hubiera habido problema. Dice, aquí la siguiente, esta partecita, y aquí con esto termino. Y luego dice aquí, la carta de Pablo, la estoy traduciendo, pues me cuesta un poquito más. La carta de Pablo hubiera sido vista por otro judío, hubiera sido vista como una carta judía por otros judíos, porque el escritor era un judío. Hubiera sido reconocida que el autor de esta carta era un judío por muchas de las cosas que aparecen en el lenguaje y en la forma judía de hablar. Un soldado romano hubiera interceptado el rollo y hubiera dicho, este rollo es de un judío. Un judío hubiera agarrado el rollo sin saber de quién venía, sin saber que era de Pablo, y hubiera dicho,
el autor y el escritor de este rollo, de esta carta, era un judío y va dirigido con un lenguaje judío. Pero venimos nosotros los gentiles, que no entendemos nada de estas cosas, y venimos a tomar textos de todo el libro de Romanos para decir, Pablo estaba echando por la borda la Torá. Uno de los libros que más defiende la Torá es el libro de Romanos. Y uno de los libros que dentro de la teología cristiana se usa para contrarrestar la Torá es el libro de Romanos. Pero ahí está. Usted vio, si un romano hubiera tomado esta carta, hubiera dicho, esta carta es de un judío. Si un judío hubiera tomado esta carta sin saber de quién era, hubiera dicho, esta carta es judía. Y el cristiano dice, esta carta es de el Pablo que rechazó y dejó a un lado el yugo de la Torá y siguió adelante con el cristianismo y abrazó el cristianismo y le dio para adelante. Tenemos mucho que aprender, familia. No me crea nada a mí. Verifíquelo. Siempre esté abierto a hacer una auditoría en su sistema de creencias. Siempre esté dispuesto a ir hacia adelante y a reconocer que no lo sabemos todo y estamos en el proceso de aprender. Si nosotros queremos afianzar en lo que es nuestra fe, debemos entender de dónde viene nuestra fe. Y ahora estamos viendo que la iglesia nació en su contexto judío, se creció en su contexto judío, se extendió en su contexto judío y hasta el año 70, hasta el año 80, 90, seguía siendo una iglesia judía. ¿Qué pasó del año 80, 90, 100, 200, 300? Vamos a descubrirlo poco a poco. Y cuando lleguemos al año 300, especialmente el año 326, y llega a escena el personaje tan famoso conocido como Constantino, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia tomó un giro completamente distinto y el desprendimiento de sus raíces judías empezó a hacerse aún más fuerte, al grado de celebrar en un día establecido por el Imperio Romano, celebrar las fiestas en otro día que no eran las del calendario hebreo, empezando con Pascua, Pesaj y muchas otras cosas más. A la comida y todas otras cosas que ahora como creyentes decimos, ya no tenemos que hacerlo. Ya no. Pero ¿dónde realmente nació eso? ¿En el Pentecostés? ¿Con Pablo? ¿O durante la transición del año 80 al año 300 y fue fue firmada con Constantino, y de ahí en adelante la iglesia empezó a sufrir diferentes cambios? Acompáñanos la próxima semana. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo era la religión, cómo era la observancia de la primera iglesia, y nos vamos a dar cuenta que es muy distinto a cómo lo hacemos el día de hoy. Así es que, familia, espero que esto haya sido de bendición. Nos estaremos viendo la próxima semana con el favor del Todopoderoso. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde y que el Eterno alce su rostro sobre cada uno de ustedes, les dé su shalom y de su favor. Familia, shalom, bendiciones.